En el nombre del Señor Jesús, a cada uno de ustedes. Yo sé que muchos quieren decir Viva Chile. Y siento que lo hemos pasado muy bien en estas fiestas patrias. Creo que es algo importante para cada chileno poder disfrutar, poder celebrar, algo que a todos nos convoca. Y algo importante es que cuando nosotros vamos a fiestas patrias, salimos con nuestras familias, con amigos, alguna fonda, nosotros vamos a comer, a beber, a disfrutar. ¿Y usted cree que nuestro comportamiento tiene que ver o hace que haya un impacto en las personas en nuestro comportamiento? ¿Cree que nuestro comportamiento hace algo, hace un clic en las personas o en nuestro ambiente? Esto tiene algo que ver con los milagros, con prodigios, con señales. ¿Nuestro comportamiento usted cree que tiene alguna relación, lo que nosotros hacemos en nuestra vida privada, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de estudiantes? ¿Cree que hay un impacto en las señales que Dios puede hacer en la vida de los demás? Y si usted se pregunta, no lo sé, o tal vez no tiene alguna respuesta, hoy la vamos a ver a través de los apóstoles que hicieron cosas maravillosas en el nombre del Señor Jesús. Y quiero que vayamos a Hechos 15, del 12 al 16. Y este es un relato cortito, pero habla mucho acerca de lo que somos para el Señor, de cómo es nuestro accionar o cómo debemos comportarnos. Si lo encontró, puede decir amén. Entonces vamos a leer Hechos 5 del 12 al 16. Esta es la, si podemos ver la versión NTV. Hechos 5, perdón, no 15. Hechos 5. Ya. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, o sea, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Cierra sus ojos, hermanos. Señor, reconocemos que tú eres tan bondadoso. Reconocemos que hay sabiduría, Señor, en tus palabras, sobre todo, Señor, cuando el hermoso Espíritu Santo trabajó en aquellos hombres, en aquellos apóstoles, en aquellas mujeres, Señor, que llevaron tu palabra. Ayúdanos hoy, Espíritu Santo, para poder entenderla, para que caiga, Señor, en buena tierra. Te pedimos hoy que tu pueblo sea una buena tierra para que la semilla, Señor, que hoy sea sembrada, Señor, pueda germinar y pueda dar fruto. Reconocemos que sin ti, Señor, no podemos lograr esto. Por eso te pedimos la ayuda de ti, para que tú hables a nuestras vidas y podamos, Señor, honrarte también, escuchando tu palabra y luego al hacerla. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted leyó un poquito de esto, habían señales, milagros, prodigios. Pero antes de esto, un poquito de trasfondo, había ocurrido la ofrenda de Ananías y Zafira. Y como usted sabe, ¿cierto? Ellos le mintieron al Espíritu Santo, o en este caso le mintieron a Dios, porque de ellos era todo, y ellos decidieron dar, ¿cierto?, el 100%. Y el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo, esto es falso, no es todo por cuanto se vendió
la propiedad. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Murieron, ¿cierto? Y luego de que ocurre esto, aparece el versículo 12 y anteriormente dice que después de este milagro, la gente o la iglesia empezó a tener temor de Dios. Y esta palabra temor o miedo viene de la palabra phobos, que tiene que ver con fobia. Y la fobia tiene que ver con un miedo a algo que se materializa. ¿Ya? Por ejemplo, alguien que tiene fobia a las arañas, solamente le va a tener miedo a eso cuando la vea materializada delante de él. Y el miedo que ellos tuvieron fue algo materializado, personificado, o sea, a Dios lo vieron claramente y le tuvieron temor, temblor, miedo. Igual que acá cuando venimos, porque sabemos que el Señor está acá y viene un miedo por saber que Él es tan santo y que le debemos tanta honra, y después pasamos esto a otro momento de nuestra vida, en el área personal, en el trabajo, y se nos olvida que Dios también está en ese momento. Y perdemos el miedo de hacer las cosas malas o de saber de que como el Señor es santo, también debemos ser santos en esos momentos. Y un poco de eso ocurría en este momento. Entonces, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Dice que los apóstoles venían de hacer una señal, un milagro. Algo, ustedes saben que los milagros es algo antinatural, ¿cierto? Algo que no ocurre por las casualidades de la vida, o por, no es, sino que físicamente o naturalmente eso no podría ocurrir, sino que algo, un creador, ¿cierto?, puede hacer que esto ocurra. Había antes un milagro, ¿cierto?, que era Ananías y Zafira, pero este milagro era medio de temer, ¿cierto? No era un milagro que podamos estar felices, sí. El Señor hizo descender, ¿cierto?, a la muerte a dos mentirosos. No es algo por los cuales nosotros debamos alegrarnos, ¿cierto?, sino que en nuestra reflexión dice, qué poderoso y temible es el Señor. La señal es algo que me da alguna indicación o me da alguna diferencia. Todos sabemos, los que conducimos, los que andamos en la calle, hay señales de tránsito, y a través de esas señales nos indican un camino o un lugar por donde debo ir, o me señaliza, ¿cierto?, algunas cosas que debo evitar, peligros. Entonces, todos los apóstoles hacían señales, o sea, cosas que indicaban a la gente o les mostraban a los demás dónde estaba acercarse a Dios. Esas son señales. Usted no va a encontrar una señal de un ángel viniendo y que diga, lee la Biblia. Eso no te va a ocurrir. Y eso no es una señal. No es bíblicamente una señal. Entonces, vemos acá de que a través de lo que hacían los apóstoles, entendemos de que eran enviados por Dios. Y de esa misma manera nosotros debemos entender aquellas señales. Pero muchos de ustedes, y me identifico también, no las conocemos. Porque no buscamos de Dios. No sabemos diferenciar entre una señal de Dios y una señal que no es de Dios. Y ahí es donde yo debo buscar de su palabra. Y entender lo que me dice este hermano, lo que me dice esta prédica, lo que dice mi vida es una señal que me acerca o me aleja del Señor. Y eso tiene que ver con mi comportamiento. Estas señales que hacían los apóstoles indicaban que son parte de Dios. Y también hacían la diferencia entre las cosas que no son de Dios. Porque la única manera que usted sepa cuál es un billete falso es conocer muy bien el billete verdadero. Interesante, ¿cierto? Pero si yo no tengo idea cómo es el verdadero, ¿cómo sabré diferenciar las señales que me da el Señor?
Y eso nos lleva a buscar de Él, a acercarnos a Él, a reconocer sus señales. El por qué me ocurre esto, el por qué el Señor está hablando esto en su palabra. O por qué el Señor en las noches o en las mañanas me recuerda esta palabra. Debemos dar señales a otros. Nosotros debemos ser ese puente entre las personas que no conocen a Dios y Dios. Que nosotros podamos ser esa señal, esa señalética, eso donde ellos puedan decir, esta persona cuando habla, cuando me aconseja, cómo se comporta, me da señales de que es un hijo de Dios, de que debo creer en Dios. Pero ¿damos esas señales nosotros? A nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias que no creen del Señor. Y esto era lo que hacían los apóstoles, una vida entregada al Señor. Dice, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Recuerde, el Pórtico de Salomón era hermoso, ¿cierto? Tal vez no era enchapado en oro ni nada de eso, ¿cierto? Pero era tan grande y hermoso que valía más que una puerta enchapada en oro. Entonces ellos se reunían acá donde también, ¿cierto?, Pedro y Juan hicieron al paralítico, ¿cierto?, ponerse de pie, que desde su juventud él tenía esta enfermedad. Los creyentes se reunían con frecuencia. ¿Qué significa esto? Que mostraban la unión que tenían, ¿cierto? Eran personas que estaban unidas en un mismo propósito. Y ese propósito, ¿cierto?, era honrar, hacer la voluntad de Dios. Y mucho de lo que nosotros hacemos hoy en la iglesia. Ellos daban señal de que eran fieles a sus convicciones. Recuerden que los que predicaban a Jesús los perseguían. Y tampoco era algo bien visto. Recuerde que Jesús había muerto hace poquito en el trayecto de esta palabra. Y muchas de las personas, ¿cierto?, no creían que Jesús había resucitado. Y se sabía, ¿cierto?, que los romanos le dijeron a los guardias que mintieran, ¿cierto?, para que dijeran que algunos discípulos de Jesús fueron a robar el cuerpo. Entonces, era muy confuso el tema. Y la única manera de saber en verdad lo que ocurría era estar con una disposición a acercarse a Jesús, a conocer más de Él. Ellos no se dejaban llevar por las emociones, porque dice que todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en un lugar abierto donde podrían ser apedreados, tomados, encarcelados. No se dejaban llevar por sus emociones, no es que me puede pasar algo, no es que estoy cansado, sino que ellos tenían en común el honrar a Dios con sus fuerzas, el amarlo, el hacer su voluntad. La voluntad de ellos era ser parte del reino, y eso era mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Y esa era una señal que ellos se entregaban. Nosotros estamos acá firmes, porque nuestra convicción de lo que ocurrió hace un tiempo en la cruz es verdad. No importa que nos maten. No sé si alguno de ustedes moriría por una mentira. No, ninguno. Y estos apóstoles daban su vida por la verdad, que es Cristo Jesús. Y para nosotros también es una verdad. Y acá en el versículo anterior a esto, ve que dice que ellos, todos los creyentes, se reunían con frecuencia en el templo. En el versículo anterior es primera vez que es llamado iglesia a este suceso. Y no se le habla del templo, no se habla de la estructura. Ahora, cuando nosotros estamos acá, esto se llama iglesia.
Pero si aquí no hubiera nadie, es solamente paredes. Y vemos acá que la iglesia es cuando nos reunimos y estamos todos unánimes, honrando al Señor, aprendiendo de Él, poniendo nuestra vida a su disposición, nuestra voluntad. Y ahí entendemos lo que significa de verdad iglesia. Por algo voy a la iglesia, no vengo al templo. E ir a la iglesia es juntarme con ustedes, con su hermano, abrazarlo, tener el mismo pensamiento. ¿A qué venimos a la iglesia? No sé, no tengo idea. Y ahí estamos mal. Porque deberíamos saber desde la mañana cuando nos despertamos, hoy es un día para agradar al Señor, para ir a su templo, para agradecerle. Veamos el versículo 13. Dice, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Un motivo posible de que la gente no se atreviera a no acercarse, sino que a unirse, ¿cierto? Ahí dice la palabra, a unirse, a ser como parte de ellos, era porque hace poco había muerto Ananías y Zafira, que era un temor que también había, ¿cierto? O sea, así como estoy, yo no soy un hombre o una mujer tan verdadera que digamos. Y si el Señor se enoja conmigo, me puede destruir. Y la segunda opción, que pasa mucho a menudo, es que la gente quiere escuchar de Dios, quiere acercarse de Dios, pero no quiere unirse a la iglesia. Sí, me gustan las palabras, me gusta la Biblia, me gustan las canciones, pero no quiero ir a la iglesia. No quiero ir a reunirme con ellos. ¿Cierto? Y eso es algo que pasa a menudo. Que uno invita a la gente, sí, háblame de Dios, sí. Vamos a la iglesia. No. Y ya es algo que ocurre hoy y en la antigüedad también. Porque hay trabas, hay barreras en las personas. La responsabilidad, el unirse a algo de lo cual ya no podemos salir, porque es una decisión. Como decía el profeta, es un fuego, ¿cierto? En mi corazón que no me deja. Entonces, no quieren participar en la iglesia y lo vemos a menudamente. Esto es un indicio o señal de que estamos haciendo las cosas bien, porque hay interés. Hay interés de conocer a Dios. No hay una negación a que tú le hables de Dios o que tú puedas orar por ellos. Entonces es un indicio de que estás bien. Pero ¿qué falta? Orar por ellos, dejárselos al Señor. Porque sabemos que nuestra vida está influenciando en ellos. Así como estas personas. Veamos en el versículo 14 que dice: sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. A pesar del miedo y de las motivaciones de no unirse a la iglesia, vemos cómo la gente sí quería escuchar de la palabra, sí quería escuchar de Jesús, sí quería acercarse, conocerle. Ahí lo vemos claramente. La gente sí quiere su obra redentora, sí quiere la vida de Jesús, sí quiere creer en su muerte y en su resurrección. La gente sí quiere eso. Y ahí vemos que mucha gente tiene la necesidad de Dios. Y al igual que nosotros, también necesitan que les demos ese apoyo, esa parte, esa sabiduría, esa confianza para que ellos puedan dar ese paso. Eso nos motiva que nuestro testimonio o lo que nosotros hacemos en nuestra vida privada, laboral o estudiantil, cualquiera que usted sea, no es en vano. No es en vano el orar, el hablar al otro de su palabra, el usar la sabiduría, el usar textos bíblicos.
Y la gente le va a decir, oye, pero qué consejo más agradable, ¿de dónde es? De la Biblia. Y ahí tú puedes hablarle de Cristo. Pero a veces tenemos refranes de no sé cuándo, usados por gente que no sé cuándo las dijo, y no nos llenamos de lo que es la palabra, que es más importante, y también nuestro comportamiento, un comportamiento adecuado a un hijo de Dios. Y usted, cuando esté en cualquier lugar, diga, este es un comportamiento de un hijo de Dios. ¿Así se comporta alguien que ama verdaderamente a Dios? Y muchas veces nosotros vemos en otro, oye, mira cómo se comportó esa persona y es cristiano. Lo único que vemos es una proyección de mí. Vemos en el otro lo que yo hago mal. Porque el Señor te dice, examínate a ti. No veas al otro. Tú da un buen testimonio. Y cuando ese que está mal te pida consejo, tú les puedas hablar con el ejemplo. Porque fuiste una persona íntegra. Y no al revés. Mucha gente tiene la necesidad. Quiere palabras de sabiduría. Quiere consejos. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia es una señal que el Señor le está dando al mundo. ¿Por qué usted qué cree que de otra manera va a ser? Dígame usted. ¿De qué otra manera puede ir el pastor a su trabajo a hablarle a las personas con las cuales usted trabaja? No es responsabilidad del pastor, es responsabilidad suya. Y a veces sí nos da miedo, o nos da vergüenza, o no sé, no salen las palabras, pero lo mejor es orar y decirle, Señor, tú sabes el momento oportuno, no tiene que andar por ahí gritando arrepiéntete, porque va a llegar el momento que usted va a tener la oportunidad y el Señor le va a dar palabra. Pero usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que estar lleno de la palabra del Señor. En nuestro trabajo, en la escuela, los vecinos, todo lo que nosotros hacemos con nuestras palabras, con nuestras acciones, sobre todo, hermano, algo tan simple, tan sencillo como saludar al vecino o a alguna persona, de buena gana hace la diferencia. Una experiencia pequeñita, mi hijo saludó a un vecino, le dio la mano y al otro día el vecino me dice, hola vecino, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, y que Dios lo bendiga y yo también voy a la iglesia y me quiero acercar al Señor y muchas cosas. Y ahí vemos que algo tan sencillo como acercarse a alguien por un saludo puede hacer la diferencia. Pero a veces llegamos, papá, sale de aquí, oye. ¿Cómo reaccionamos con nuestra familia? Oye, pateando la perra llegamos. Esas son actitudes de un hijo de Dios. Y yo no le digo que sea algo no normal, porque a todos nos pasa. Pero ¿qué testimonio damos? ¿Quiero ser como ese vecino cristiano? ¿Para qué si soy igual? ¿Qué diferencia hay? De ahí entendemos que las palabras, las acciones, que simples que sean, hacen la diferencia en los demás. Y esas son las señales que el Señor quiere que tú des al mundo. Y que cuando necesiten una palabra, tú la puedas dar de acuerdo a la palabra. Y no de acuerdo a refranes de no sé quién. Veamos el versículo 15. Acá hay algo interesante que dice, como resultado del trabajo de los apóstoles, todo el trabajo que ellos hicieron de hablar de la palabra, de comportarse como genuinos cristianos, de obedecer a Jesús más que a los hombres, de orar,
de ir a la iglesia, de cambiar su actitud, de ser personas pacientes, de ser personas llenas del Espíritu Santo, ¿qué dio como resultado? Los milagros. Y no al revés. Y nosotros queremos milagros y después resultados. No. Primero, honra al Señor. Sea usted un sacrificio vivo. Que ustedes lo vean, este es un verdadero cristiano. Puedo confiar en él. La gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Pero era como un resultado de lo que hacían la iglesia. Y no al revés. Porque creemos que las cosas las tienen que hacer los líderes, los pastores, los obispos. No, la iglesia tiene que hacer estas señales. El llevar a la gente del mundo a que se acerque al Señor, a que encuentre una necesidad a través de nuestro comportamiento. Veamos el versículo 16 que dice: multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Hermano, ¿usted cree que esto no ocurre en la iglesia? Hermano, cuando aquí se ora, hermana, la gente sana. Aquí cuando vienen personas endemoniadas quedan en shock y no se manifiestan hasta que salen de la iglesia, porque vemos que la iglesia tiene poder. Pero usted tiene que accionar su vida no en pos de querer sanar enfermos ni de echar fuera demonios, sino que lo más importante, con nuestro comportamiento, que la gente se pueda acercar a Jesús. Y nuestro comportamiento en todo lugar. Si va a andar de fiesta, si va a manejar, si va a estar en su casa. Eso es lo que quiere el Señor de usted. Que usted sea un verdadero cristiano, no cuando, ahora que vienen las fiestas patrias, ya no soy cristiano. Ahora soy chileno y voy a escuchar solamente música. Porque se nos olvida que ya no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Somos hijos de Dios. Y no es malo que usted escuche música, ni baile, ni nada de eso. Pero muchas veces las motivaciones para hacer cosas no le agradan a Dios. Vemos el propósito principal de la iglesia, que no son los milagros, pero por supuesto el Señor los da. Ni tampoco los prodigios, que por supuesto el Señor los da. Más bien es un trabajo colaborativo de todos nosotros en acercar a la gente para que crea y quiera conocer a Jesús. Eso, si todos lo hacemos, van a haber milagros, prodigios, sanaciones, vamos a echar fuera espíritus inmundos, porque para eso el Señor es simple. Para el Señor eso no le cuesta nada. Cuesta más que saquemos nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra amargura, nuestro odio. Eso cuesta más que sacar. Porque no dejamos que el Señor limpie nuestra vida. Veamos Mateo 5 del 13 al 16. Mateo 5 del 13 al 16. Y lo que dice nuestro Señor Jesús, dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. El versículo 13, nuevamente, es interesante, ¿cierto? Porque el Señor nos habla de que nosotros somos sal.
Y cuando nosotros encontramos un almuerzo insípido, la primera forma de nosotros poder entender de que ese alimento es insípido es probándolo. Si yo lo veo, si yo le doy, ¿cierto?, un aroma, no voy a saber si está salado o no. Y el Señor te dice, ustedes son la sal, ustedes son los que le dan ese sabor a la humanidad, eso que al Señor le gusta, que es agradable para Él. Pero si nosotros ya no damos ese sabor, no servimos. Ese sabor lo da el Espíritu Santo a través de nuestra vida. ¿Por qué se lo digo? Después aparece, versículo 14, ustedes son la luz del mundo, somos la sal, somos la luz. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Cualquier ciudad que esté en la colina, cualquier cosa que esté arriba, es difícil de esconderse. Sobre todo, ¿cierto?, una luminaria, ¿cierto?, la luna, el sol, no se esconde. La podemos ver de cualquier parte. Nadie enciende una lámpara y luego le pone debajo de una canasta. O sea, nadie toma una luz para taparla. Más bien usamos la luz ¿para qué? Para ver lo que hay en el camino. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Por eso tratamos de que las luces estén en alto y no abajo. ¿Y qué dice Jesucristo? De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, su comportamiento, lo que ustedes hacen con su vida, brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Lo dice Jesús. Su vida, su comportamiento, sus buenas acciones no sirven escondidos, sirven que todos vean como cristianos lo que hacemos por los demás. Es la única manera de que ellos entiendan de que Jesús es el único camino, de que deben acercarse al único Dios. Más que nosotros seamos un centro de milagros, el fin último de la iglesia, el principal, es la conversión de los que no conocen a Cristo. Ese es nuestro propósito principal, que arrebatemos a esas almas del infierno. La vida eterna, que nosotros podamos llevar a aquellas personas que no conocen de Jesús a la vida eterna. Muchas iglesias contemporáneas olvidan este propósito, ¿cierto? Porque muchas veces prefieren entretener a la gente. Que eso no pase con nosotros. Que no traigamos a alguien porque hay música buena o porque los que predican son entretenidos, son chistosos. No. Que vengan porque necesitan de Dios. Porque necesitan acercarse. Porque somos pobres de espíritu. Y necesitamos que Dios esté en nuestra vida. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a orar.